porque contigo yo estaré. No temas anunciarte, porque tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Un gusto volver a saludarlos. Sean bienvenidos a otra clase más de formación. Antes de empezar las clases, vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a hacer todos juntos la oración a la Virgen del Carmen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen del Carmen. Sagrada Virgen del Carmen, la muerte me está esperando, mas como soy tu devoto, no es muerte sino un regalo. Bajó la Virgen del Carmen al purgatorio, sacó un alma tan pecadora que de Dios alcanzó el perdón. Vino el sayón y le dijo: ¿cómo es posible, gran señora, que un alma tan pecadora haya alcanzado el perdón? Bajó el Señor y le dijo: quítate de aquí, maligno, quítate de aquí, sayón, que si es devoto de mi madre, faltarle no puedo yo. Quien reza esta oración todos los viernes del año, sacará un alma en pena y la suya del pecado. Quien la sabe y no la reza, quien la escucha y no la aprende, el día de su muerte sabrá lo que esta oración contiene. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta semana vamos a revisar el análisis histórico, centrándonos específicamente en el autor y la historia. Por lo tanto, quisiera que tengamos como texto básico para este tema el Concilio Vaticano II, específicamente la Constitución Dogmática Dei Verbum referente a la Sagrada Escritura. Vamos a analizar única y exclusivamente el numeral 2 de la Dei Verbum. Entonces, empezamos. Dice que habiendo hablado Dios por medio de la Sagrada Escritura y de forma humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, se debe investigar con atención lo que ellos quisieron expresar. Vemos. Importante conocer el autor. ¿Por qué? Porque conociendo al autor podemos conocer qué es lo que Dios nos quiso expresar, porque he usado palabras humanas, ¿sí? Es así que nosotros debemos entender los géneros literarios. Estos géneros literarios usted ya los revisó en el primer nivel. En el pensum de primer nivel usted revisó los géneros literarios. ¿Y por qué son importantes los géneros literarios? Porque es una forma en cómo el individuo, el agiógrafo, el escritor sagrado, ha transmitido el mensaje. Es la forma en cómo lo ha transmitido. Ese, por así decirlo, es el estilo que ha utilizado para hablar. Y tengamos en cuenta que el agiógrafo, el escritor sagrado, lo puede expresar de muchas maneras, ¿no? Y por eso los distintos géneros, el género histórico, el género profético, el poético, los otros géneros que pueden existir dentro de la Biblia, perfecto. Pero es importante que nosotros le prestemos atención a los géneros literarios. Entonces, hasta el momento vamos. Dios habla por medio de palabras humanas. Los humanos, el agiógrafo, se expresa de acuerdo a su contexto y su cultura, y a partir del contexto y la cultura aparecen los géneros literarios, que es la forma en cómo él se va manifestando, cómo el autor se va manifestando. Ojo, importa mucho, no podemos aquí separar agiógrafo de Espíritu Santo, no lo podemos separar. Uno de los datos importantes en este momento es tener en cuenta y dar por presupuesto que está la inspiración allí.
Yo no estoy hablando del agiógrafo solamente desde el punto de vista humano, sino también teniendo en cuenta que el agiógrafo está bajo la acción del Espíritu Santo. Este dato es muy importante. No podemos nosotros tener una hermenéutica simple, ¿sí? Así seca, sino más bien debemos tener una hermenéutica que está unida mucho con la acción del Espíritu Santo. Perfecto, entonces continuamos. Conviene que nosotros, que estamos interpretando o que vamos a interpretar la Sagrada Escritura, investiguemos el sentido de la expresión del agiógrafo, que nosotros entendamos qué es lo que quiso decir, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la condición de su tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al género literario usado. Nosotros siempre debemos investigar lo que intentó expresar, ¿sí? El sentido de aquello que intentó expresar. Para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que usar la forma nativa, ¿sí? Entonces, está bien, Dios es el que habla por medio de las Sagradas Escrituras, el agiógrafo la escribe, el agiógrafo nos introduce en su contexto, nos introduce en su forma cultural, y es por eso que nosotros debemos entender las formas nativas, la lengua madre, por decir, la expresión madre, por así decirlo, del autor sagrado. En la clase anterior yo les explicaba, ¿verdad? Que en los primeros siglos la palabra Eucaristía significaba la acción de gracias dentro del culto. Actualmente ya no. Ese tipo de variantes, ese tipo de situaciones son las que tenemos que investigar también. ¿Qué tipo de narrativa era vigente en aquella época? ¿Qué tipo de narrativa no? Para poder ubicar de forma correcta ese contexto. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, y es lo que yo decía al principio, no podemos separar la idea de salvación. Nunca. Nosotros no podemos quitarle a la Sagrada Escritura para transformarla en un libro cualquiera la idea más que la idea, el hecho de la inspiración divina. No podemos. Por eso es importante, hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu, ¿sí? Para poder sacar el contenido exacto. Si no, yo le puedo hacer decir a la Sagrada Escritura cualquier otra cosa cuando no la interpretamos en el sentido de salvación. Es toda una unidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay contradicción entre un libro y otro. Hay una unidad. Y para esto hay que tener en cuenta la tradición de la iglesia y la analogía de la fe. Esto lo vamos a explicar más adelante. Es por eso importante que los exégetas, todos aquellos que necesitan estas herramientas hermenéuticas para hacer una exégesis, deben exponer el sentido total de la Sagrada Escritura. Y cuando hablamos del sentido total, hablamos de la parte humana y física que tenemos, que es la historia, el contexto social y cultural, el idioma, la forma de hablar y de escribir y de expresarse del contexto en el que vivían, de la época, los géneros literarios, pero también la idea que es un libro inspirado, la acción divina sobre la persona. Eso no lo podemos separar. No lo podemos separar. Y de una u otra forma esto me va a ayudar a interpretar mejor lo que la iglesia quiere decir, lo que la iglesia quiere entender también. Pero aún así, si decimos que el exégeta hace todo este trabajo, quien tiene la última palabra es la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo místico, asistido por el Espíritu Santo. Estamos hablando del magisterio de la iglesia, el Papa y los obispos, que bajo la acción del Espíritu Santo interpretan de forma correcta la Sagrada Escritura. Ella tiene el mandato y ministerio divino de conservar e interpretar la palabra de Dios.
Y aquí una vez más se confirma, no podemos nosotros tratar a la Sagrada Escritura como un libro cualquiera, sino más bien debemos tener en cuenta que la Sagrada Escritura es eso, un libro inspirado que fue escrito en letras y en lengua humana. ¿Cuál es la tarea para la siguiente semana? Yo voy a enviar 2 archivos, ¿sí? Uno es la Divino Aflante Espíritu de Pío XII, y usted va a leer y resumir con sus propias palabras los numerales 15, 16, 17 y 18. Es sencillo, no es mucho. Usted simplemente los lee y resume, ¿sí? Con sus propias palabras. ¿Sí? Entonces esa es la tarea para la siguiente semana. Muchísimas gracias, hermanos, por participar en estas clases de formación. Recordemos los puntos principales que hemos revisado la semana pasada: el estar en clases, ¿sí? La conectividad, también el leer los PDFs, el ver los vídeos y cumplir con los deberes. Mis hermanos, muchísimas gracias por participar. El Señor los bendiga y que este compartir haya sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana.